iba a ser categoría 4, entró un susto muy fuerte. Vamos a restablecer plenamente la educación cívica en nuestras escuelas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde la ciudad de Atlanta, ya más de 5 meses transmitiendo desde aquí un rinconcito en mi hogar, mi casa, su casa. Comenzamos y por supuesto que sí, hashtag aquí estamos. Aún faltan más de 4 meses para que termine 2020, pero para la historia este año quedará para siempre marcado por la pandemia de coronavirus, que sigue siendo un reto global. Este domingo, el número de infecciones de COVID-19 a nivel global sobrepasó los 25 millones, sí, 25 millones. Esto según cifras de la Universidad Johns Hopkins. 2 muertos, ya son más de 843,000. Y este fin de semana la pandemia presentó nuevos retos tanto para Estados Unidos como para América Latina. Esto es lo que sabemos. Por lo menos 36 estados de la Unión Americana han confirmado casos de la enfermedad en algunas universidades tras el regreso a clases. Por ejemplo, tan solo en la Universidad de Alabama se registraron 1,200 estudiantes contagiados. En América Latina, Costa Rica solicitó al Fondo Monetario Internacional un préstamo por $1,750 millones. En una carta, el gobierno costarricense indica que los recursos serán para apoyar los esfuerzos actuales con el fin de responder a la pandemia de COVID-19. En las últimas 24 horas, la India registró 78,761 nuevos casos de coronavirus, la segunda cifra más alta para un solo día desde el inicio de la pandemia, que ya ha infectado a más de 3,5 millones de personas en el país sudasiático. Desde el sur de nuestra región surgió una mala noticia relacionada con el coronavirus este fin de semana. Paraguay ha registrado su primer fallecimiento de un niño a causa del COVID-19. Así lo informó el ministro de Salud paraguayo, Julio Mazzoleni, quien agregó que el niño que murió tenía 11 años y falleció este domingo en un sanatorio privado. Según Mazzoleni, el menor tuvo una complicación que es muy similar a un proceso inflamatorio conocido como Kawasaki en el ámbito de la reumatología. El ministro también dijo que hay otros niños internados a causa del nuevo coronavirus, incluyendo uno de 2 años en terapia intensiva, pero dijo que evoluciona favorablemente. Ahora vamos a El Salvador, donde por primera vez desde el inicio de la pandemia las iglesias se reabrieron sus puertas. La semana pasada abrieron los negocios, pese a las diferencias entre el presidente Nayib Bukele y la Corte Suprema salvadoreña. Y como nos informa Merlin del Cid desde San Salvador, este domingo el regreso a misa en la capital salvadoreña fue muy diferente a lo que se acostumbra. Veamos. Usar cubrebocas y mantener el distanciamiento social. Esa es la nueva normalidad con la que se reanudaron los servicios religiosos en El Salvador. Al ingresar a los templos, los feligreses deben desinfectar sus manos con alcohol en gel y limpiar sus zapatos, y se les toma la temperatura. En las bancas deben sentarse conservando por lo menos 2 metros de distancia de otras personas, de acuerdo con los lineamientos del Arzobispado de San Salvador. Con las medidas necesarias podemos asistir porque ya los hacía mucha falta. Ya no necesitamos, siempre lo hemos necesitado, pero ahora más todavía. Ya era tiempo que nos dieran el ok, que vengamos a misa y a la Santa Eucaristía, porque es necesario. Y tratamos de seguir las transmisiones en línea, pero hubo un tiempo que se nos hizo difícil por el hecho de que no teníamos internet. Entonces ya hoy es una emoción enorme. La Iglesia Católica Salvadoreña estableció 3 fases de reapertura. En la primera, vigente del 30 de agosto al 15 de septiembre, la feligresía debe cumplir medidas de bioseguridad y cada templo abrirá a solo 1/3 de su capacidad. En la segunda fase, del 16 al 30 de septiembre, se mantendrán las medidas de bioseguridad, pero las iglesias aumentarán el número de misas y recibirán a feligreses hasta en un 50% de su capacidad.
En la tercera fase, a partir del 1 de octubre, se implementarían medidas de acuerdo con la situación que se presente en ese momento, hasta que esté disponible una vacuna contra el COVID-19. Pidiéndole que cese la pandemia, que podamos vivir normalmente como hermanos. Mientras ese momento llega, muchos aprovechan la reanudación de las misas para pedir protección divina. Pues que Él nos ayude con esta epidemia y que pues se vaya pronto y que los enfermos que están en los hospitales que puedan ser sanados. Las autoridades religiosas piden a la población acatar las medidas de higiene recomendadas en casa y en el trabajo para evitar un aumento de contagios. Y así evitaremos a nivel nacional un repunte de la pandemia, lo cual sería muy lamentable. Y esta es la invitación. La reanudación de los oficios religiosos ocurre luego de que el pasado 24 de agosto El Salvador quedó sin ninguna restricción legal para llevar a cabo diversas actividades ante la pandemia por COVID-19, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el plan de fases de reapertura diseñado por el gobierno. Ante la reactivación de la economía y los servicios religiosos, el gobierno teme que haya un aumento de casos, por lo que ha pedido la colaboración de la población acatando las disposiciones sanitarias. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Gracias a Merlin del Cid. Colombia se prepara para dar fin a la etapa de cuarentena obligatoria vigente desde el 25 de marzo por la pandemia de COVID-19 y comenzar en septiembre una nueva fase denominada aislamiento selectivo. En Bogotá, desde el jueves, reabrió la economía luego de una disminución en los contagios y en la ocupación hospitalaria. Diana Castrillo nos cuenta cómo se vive este cambio en la capital colombiana. Se cumplen las primeras horas de la nueva normalidad en la capital colombiana, luego de que la alcaldesa de Bogotá anunciara el levantamiento del confinamiento estricto. En las calles ya se comienzan a ver comercios activos, el ingreso a restaurantes y más tránsito. Aunque la mayoría de las empresas privadas y públicas mantienen el teletrabajo, muchos establecimientos abren sus puertas con optimismo. Sentimos un alivio, lógico, porque esperamos que tengamos más movimiento de esto. Recuperar todo lo que hemos tenido en pérdidas. Son hartas, son pérdidas más o menos de 200 millones para arriba. Son un promedio de $80.000 acá en ese punto, porque los arrendos son costosos. Los empleados que toca pagar, los servicios de estrato 4. Entonces las ventas no van para eso. Entonces uno se siente apretado. En ese momento se han sacado más o menos unos 6 empleados y estamos trabajando nomás 2. En esta nueva etapa llamada aislamiento selectivo, Bogotá funcionará bajo un cupo epidemiológico para mantener un balance entre la actividad económica y el control de los contagios. Podrán transitar hasta 4 millones de personas al día, es decir, casi la mitad de la población, y diferentes establecimientos podrán funcionar hasta con un 35% de su ocupación. En esta nueva etapa es muy importante que tengamos en cuenta que la circulación viral va a continuar. Aquí es un tema más de autogestión, de responsabilidad, de proyección social. Entonces, por favor, colaboremos. No es momento de hacer reuniones. Debemos evitar aglomeraciones, fiestas y actividades no necesarias. Algunos epidemiólogos aseguran que si bien es necesaria la reapertura económica, el coronavirus no se ha ido y piden a la ciudadanía continuar con las medidas de precaución y el distanciamiento social. Solo las personas con COVID-19 y sus familiares tendrán restricciones estrictas para movilizarse y continuará la prohibición a los eventos que impliquen aglomeraciones, según las autoridades. Durante el mes de septiembre y hasta el mes de diciembre, estas medidas lo que buscan es organizar a la ciudad por turnos de días, de horarios, de forma tal que cada sector productivo, sector educativo y también el componente de vida familiar y social de las personas tengan un cupo epidemiológico, tengan espacio en la ciudad, en la forma donde todos salgamos en distintos horarios, distintos días. El resto del país regresará a esta nueva normalidad el 1 de septiembre, cuando se iniciarán los planes piloto para la apertura de vuelos internacionales y nacionales, autocines y la libre circulación de vehículos por las carreteras de Colombia. Para CNN, Diana Castrillón, Bogotá.
Bien, una alta funcionaria del gobierno de México reconoció este domingo que su país está buscando diversas alternativas para adquirir lo más pronto posible una vacuna contra el nuevo coronavirus. Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la estrategia es necesaria porque la vacuna de la Organización Mundial de la Salud cubriría apenas el 20% de la demanda en México. Conectamos inmediatamente con Belén Zapata, quien se encuentra en Guadalajara cubriendo este ángulo de la noticia. Una demanda enorme la que va a tener México definitivamente. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? Así es, México se ha apresurado a participar en los diferentes protocolos que se llevan a cabo en diversas partes del mundo. Hay que recordar que hace apenas algunas semanas el gobierno mexicano anunciaba que participaría con recursos y también con la producción de la vacuna que hoy por hoy se estudia en la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. Este fin de semana, la subsecretaria de Asuntos Internacionales del gobierno mexicano y quien ha sido nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender precisamente este asunto a nivel internacional, ha dicho que las vacunas que se podrán asignar por parte de la Organización Mundial de la Salud bajo el programa de COVAX podrían ser insuficientes. De ahí la necesidad de seguir firmando acuerdos y protocolos con otras instancias. Escuchemos lo que comentó. El COVAX Facility nos va a dar acceso al 20% de vacunas, o sea, para vacunar al 20% de la población de México. Entonces, nosotros queremos y yo creo que tendremos disposición, dependiendo de lo que el sector salud defina, pero obviamente es una muy buena opción porque se comparte el riesgo entre los países y también entre las vacunas. Pero no es suficiente. Rafael, hay que mencionar que hasta este fin de semana, el dato más reciente proporcionado ayer, México registraba ya 591.712 casos confirmados de COVID-19 y alcanzaba la cifra de 63.819 muertes, una cifra que coloca a nuestro país en el tercer lugar a nivel nacional, según el ranking que publica la Universidad de Johns Hopkins. Rafael. Sí, muy grave definitivamente la pandemia en México. Belén, quiero preguntarte también ante este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para rendir este martes 1 de septiembre, lo que sería su segundo informe de gobierno. Supongo que tendría que ser uno de los temas centrales, la lucha de su gobierno contra la pandemia. ¿Qué se espera que diga, Belén? Y lo será, Rafael, porque según algunos analistas económicos y políticos, la pandemia trastocó los planes y proyectos del presidente López Obrador para este segundo año de gobierno. Sin duda alguna, los resultados en materia económica han sido alterados por la pandemia y también han obligado a reordenar la estrategia en materia de programas sociales y también asignación de presupuestos, Rafael. Bien, gracias, Belén Zapata, con el reporte en vivo desde Guadalajara. Hasta la próxima, Belén. Hasta luego. Y bien, el esfuerzo mundial para desarrollar una vacuna contra el coronavirus es el primer tema del programa. ¿Siente usted confianza en que el país donde vive está haciendo todo lo posible para adquirir una vacuna de una forma u otra? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomosCNN con la etiqueta #MiradorVacuna. #MiradorVacuna. Es una nueva señal de que hay gran división dentro de la oposición en Venezuela. María Corina Machado, coordinadora nacional del partido opositor Vente Venezuela, le ha dado un ultimátum a Juan Guaidó, reconocido por más de 55 países como presidente interino. La exdiputada dice que le quedan 4 meses como presidente de la Asamblea Nacional y por ende se sobreentiende que también como presidente interino para hacer lo que según ella no hizo en casi 1 año y medio. La exdiputada remarcó que no respaldará una propuesta que intente prolongar la vigencia del actual Parlamento más allá de los 5 años establecidos por la Constitución, que vence en enero de 2021. Escuchemos. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer
lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. Por su parte, Guaidó, sin mencionar nombres, aseguró que no hay otra ruta sino la unidad en torno a los poderes legítimos con el respaldo del pueblo y la comunidad internacional. Agregó que su deber es construir esa unidad para salir, y cito, de la dictadura. Marcamos la primera pausa en Mirador Mundial. Al volver, se agravan las protestas en contra del racismo en Estados Unidos. La ciudad de Portland vive una noche de violentos enfrentamientos con un desenlace fatal. Y más adelante, educación patriótica. ¿Vamos a ganar la carrera? ¿Qué significa y por qué la promueve tanto el presidente de Estados Unidos? Haremos un análisis con el columnista Carlos Alberto Montaner. Regresamos enseguida con esto y mucho más aquí en Mirador Mundial. Las protestas en contra del racismo que llevan más de 90 días en Portland dejaron una persona fallecida la noche de este sábado. Un hombre murió durante violentos enfrentamientos entre partidarios del presidente Donald Trump y manifestantes que denunciaban la brutalidad policial. Según la policía, la víctima recibió un disparo en el pecho. Las manifestaciones se registran desde el asesinato de George Floyd y cobraron fuerza tras el tiroteo contra Jacob Blake, ocurrido el pasado fin de semana. Este sábado, seguidores de Trump organizaron una caravana hacia el centro de Portland, donde coincidieron con la otra manifestación. Fue entonces cuando se registraron enfrentamientos, según videos publicados por un reportero del New York Times. En Twitter, el presidente Donald Trump responsabilizó al alcalde de Portland, Ted Wheeler, a quien llamó incompetente. Por su parte, el jefe de la policía de Portland pidió cooperación y esperar el desarrollo de las investigaciones. En este contexto, la visita del presidente Donald Trump a Kenosha, Wisconsin, programada para el martes, preocupa a funcionarios de la ciudad, donde el caso de Jacob Blake ha desatado nuevas protestas e indignación. El mandatario busca reunirse con fuerzas de seguridad para evaluar los datos, o los daños más bien, causados por las manifestaciones. Un funcionario del condado dijo a CNN que la visita causará más divisiones en la ciudad y que eso no es lo que ahora se necesita. A propósito de este tipo de protestas, en Sacramento, California, 2 manifestantes fueron arrestados, informó en Twitter el Departamento de Policía. Entre 60 y 75 personas se reunieron en una plaza en el centro de la ciudad, algunos con cascos, chalecos antibalas y escudos durante la tercera noche de marchas. Nos vamos a Chicago, donde 2 policías y un sospechoso fueron hospitalizados con heridas de bala luego de registrarse un tiroteo. Los agentes marcaron el alto al sospechoso tras identificar que su vehículo coincidía con la descripción de un reporte sobre una persona armada, según el Departamento de Policía local. Al ver una pistola en el asiento del coche, los policías intentaron detener al individuo. Esto produjo un forcejeo durante el cual el presunto delincuente disparó contra los agentes. Según el comunicado de la policía, un tercer oficial que acudió al lugar le disparó al sospechoso, cuyo estado de salud es desconocido. Y bien, la tensión en Estados Unidos por las protestas contra la policía en varias ciudades es el segundo tema del programa. ¿Qué necesita hacer el presidente Donald Trump para reducir la tensión? ¿Qué pueden hacer también los gobiernos locales? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter ya la conoce, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Protestas. Bien, vamos ahora a Medio Oriente para hablar sobre lo que no había ocurrido en décadas en esa región del mundo. Por primera vez, un vuelo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Este ángulo de la noticia lo está cubriendo José Levi desde Jerusalén. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Jared Kushner asegura que Donald Trump está escribiendo un nuevo Medio Oriente. Esto ha traído de nuevo a Kushner a Jerusalén, donde se ha reunido este domingo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha asegurado que habrá otros países árabes que sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos, que decidieron normalizar las relaciones con su país.
Dice Netanyahu que los palestinos ya no cuentan con el derecho de veto a esa normalización de su país con los distintos países árabes. Esto a pesar de protestas que continúan en las pasadas semanas en distintas zonas palestinas, en Gaza, en la ribera occidental. Consideran los palestinos que esta normalización de alguna manera traiciona a su causa. Pero Kushner estará presente el lunes en un vuelo primero comercial entre Tel Aviv y Abu Dhabi de la compañía aérea israelí El Al. Esto será altamente simbólico, se va a llevar a cabo después de que este sábado, ya en un decreto presidencial en los Emiratos Árabes Unidos, se anunciara la abolición de la ley que prohibía tener negocios, tener comercio con Israel. Todo esto a partir de ahora pasará a estar permitido. Y lo que sí es que Kushner también aparentemente otro de sus objetivos es lograr que la ceremonia de firma de lo que son nuevas relaciones, la normalización de los Emiratos con Israel, sea una ceremonia en la cual participen distintos países árabes y esto se realice justo vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y de alguna forma puedan ayudar a Donald Trump para ser reelegido. Rafael. Los daños a la infraestructura eléctrica en varios estados del sur de Estados Unidos son extensos tras el paso del huracán Laura que tocó tierra durante la madrugada del jueves en Luisiana, cerca de la frontera con Texas. Todavía quedan unos 360,000 clientes en la penumbra. La compañía encargada de la zona indica que el problema principal son los daños a las líneas de alto voltaje que se tienen que reparar antes de que empiece una reconexión generalizada. Nuestro enviado especial Gonzalo Alvarado se encuentra en Lake Charles, Luisiana, una de las poblaciones más afectadas por Laura. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué panorama nos describes en el lugar donde tú te encuentras? Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me encuentro en una de las áreas residenciales aquí en Lake Charles y como puedes ver a mi espalda hay camiones que ya están saliendo de limpieza, las labores de limpieza siguen avanzando y también hemos estado recorriendo varios sectores de la ciudad. Llegamos a un fraccionamiento de casas móviles en donde el huracán Laura, Rafa, arrasó con 19 casas móviles. Conversamos con el encargado de alquilarlas, el señor Daniel González, y dice que este huracán le dejó cuantiosos daños materiales que ascienden a más de $285,000. Escuchamos a continuación su testimonio. Laura se llevó en la parte material casi 60 años de trabajo. ¿Duele mucho eso? Muchísimo. No sé qué va a pasar. ¿Te encuentras en un ambiente de incertidumbre? Total, pero doy muchas gracias a Dios que tenemos vida, que salimos todos. Me aseguré de que todos los inquilinos se fueran. No podían quedarse, les asesoré, porque ya había vivido la experiencia, les dije, no se pueden quedar. Y fui a cada tráiler a tocar y a llamar, no te puedes quedar. O sea, es por nosotros, es por la vida. Y están bien. Rafa, Daniel es maestro de español en la secundaria aquí en Lake Charles, es originario de Venezuela y dice que ahora le quedará más que tratar de solicitar ayuda estatal y federal para ver con cuánto le pueden ayudar. Gonzalo, en este tipo de cobertura siempre me llama la atención la gente que no tiene otra alternativa más que quedarse porque es gente que tiene que responder a la emergencia, es gente que tiene que quedarse ahí. ¿Qué fue lo que encontraste en esta ocasión? Tal es el caso, Rafa, de esta enfermera mexicana, Mónica Carroll, quien decidió no evacuar con su familia para quedarse con sus 25 pacientes. Escuchemos a continuación su testimonio. Cuando dijeron que iba a ser categoría 4, entró un susto muy fuerte, porque no sabíamos qué iba a quedar del hospital ni qué iba a quedar de nosotros. ¿Tenías miedo? Mucho. Tenía miedo de no ver a mi familia. ¿Te pasó eso por la mente?
muchas veces. No solo muerte y destrucción son las secuelas que dejó a su paso el huracán Laura. También sembró el miedo en muchas personas que decidieron no evacuar en Lake Charles, una de las ciudades más impactadas del estado de Luisiana por el ciclón. Entre esas personas, la mexicana Mónica Carroll, una de las 10 enfermeras que decidieron quedarse para cuidar a sus pacientes en el hospital Lake Charles, dice que lleva trabajando allí 5 años. Ahorita tenemos en el departamento como unos 16 a 17 pacientes, entonces muy críticos, nada más un poco enfermo. Entre ellos, bebés recién nacidos, nos dijo el director de comunicaciones del hospital. Cuando se acercaba a categoría 5, hablaban de posibles marejadas de 4 a 6 metros que posiblemente impactarían nuestras instalaciones en la parte sur de la ciudad. Decidimos a último minuto trasladar a los 19 bebés en la incubadora a pisos más altos de este hospital. Así podríamos tener a todos los pacientes juntos y seguros. Carroll cuenta que sus jornadas laborales suelen ser de 72 horas corridas y que el huracán tocó tierra justo a la mitad de su guardia. ¿Creías que eran tus últimos días? Desde el principio. ¿Eres religiosa? Muy. ¿Te encomendabas a alguna fuerza divina? Le pedí mucho a Dios que nos cuide a todos, que mi familia, que mis niños no supieran lo que estaba pasando. Carroll dice que sus 3 hijos y su esposo sí evacuaron y que se siente afortunada de que su casa solo haya sufrido daños leves. No obstante, dice que la entristece saber que algunos de sus compañeros de trabajo perdieron su hogar. No tienen a dónde llegar. Y es muy difícil ver a tus enfermeras llorar, saber que no queda nada. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Humildad. Una virtud que, dice, será vital para salir adelante luego de esta experiencia desagradable y agotadora que destruyó hogares, negocios y cobró vidas humanas. Estamos cansados, todos. Emocionalmente, físicamente, mentalmente, estamos todos cansados. La tempestad pasó, pero esto solo ha empezado. Esta ciudad no hay nada, no quedó casi nada. Va a ser mucho tiempo para reparar lo que sucedió. Bien, gracias a nuestro enviado especial Gonzalo Alvarado con el reporte en vivo desde Lake Charles en Luisiana. Gracias y hasta la próxima, Gonzalo. Hacemos una pausa a los temas de conversación para el programa numeral Mirador Vacunas, Mirador Protestas y Mirador Educación. Regresamos enseguida con más. Vamos a ganar la carrera para 5G y vamos a construir la mejor defensa de misiles y cibernética. Ya está bajo construcción. Vamos a restablecer plenamente la educación cívica en nuestras escuelas y siempre vamos a proteger el libre discurso en los centros universitarios. De entre todas las afirmaciones que hizo el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el discurso con el que aceptó la candidatura del Partido Republicano para lanzarse a la reelección, destacamos una. El presidente dijo que pretende, y cito, restablecer plenamente la educación patriótica, aquí está la clave, en patriótica, en las escuelas, si gana de nuevo un mandato. ¿Qué significa exactamente este término? Para analizar el tema, quiero darle la bienvenida a Carlos Alberto Montaner, escritor, columnista y colaborador de CNN, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Como siempre, un gran gusto saludarte, Carlos Alberto. Gracias por estar con nosotros. De entrada, quiero comentarte una especie de anécdota personal. Te digo que siendo mexicano y habiendo sido educado en el sistema mexicano, había un cierto sesgo hacia la información de cómo se interpretaba la historia en ese momento en México. Para darte un ejemplo, todos los héroes de la revolución eran unos santos, los indígenas comparados con los conquistadores, bueno, nomás les faltaban alas, cuando la realidad histórica nos indica que es mucho más compleja que eso. Pregunto, por el principio, Carlos Alberto, ¿qué es exactamente la educación patriótica y qué valor o falta de él tiene en una sociedad libre y democrática? Bienvenido, te escucho. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que es un gran tema
y además está muy bien que tú hayas recurrido a la anécdota mexicana, porque en América Latina de alguna manera se padece ese tipo de tratamiento patriótico de nuestra historia, y eso es una falsedad total, porque realmente no existe ningún tipo de comportamiento que se ajuste a la leyenda que se ha creado en torno a eso. Yo creo que cuando el presidente se refiere a patriótico, se refiere al excepcionalismo. El excepcionalismo es una tendencia que surgió en el siglo XIX, que no surgió en el momento en el que se creó Estados Unidos y en la que se decía que Estados Unidos era una nación excepcional y maravillosa. Y realmente eso no es verdad. Estados Unidos es un país como otro cualquiera. Kissinger, por ejemplo, le dedicó un libro completo, Diplomacy, a demostrar o a tratar de demostrar esto que yo estoy diciendo en unos segundos, ¿no? Que Estados Unidos es un país como los demás y sin ninguna diferencia sustancial. Y le ha ido bien por otras razones, no por lo que cuenta la leyenda. Pero Carlos Alberto, es una cuestión muy curiosa porque te digo, personalmente a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, faltarle el respeto a un símbolo patrio, sea de México, sea de Estados Unidos o de algún país, precisamente por esa educación que recibí. Y te quiero preguntar, ¿hasta qué grado es bueno el civismo de un ciudadano común comparado con este concepto de educación patriótica que estamos hablando y si se le lleva al extremo adoctrinamiento? Bueno, yo me temo que llevado al extremo, y siempre la tendencia es llevarlo al extremo, es el adoctrinamiento y es la raza norteamericana. En primer lugar, no existe la raza norteamericana, como no existía la raza alemana, la raza aria, ni mucho menos. Pero los nazis construyeron toda una teoría y una hipótesis basada en la existencia de esa raza superior que para ellos era la aria. Yo creo que es muy peligroso, Rafael. Yo creo que eso hay que evitarlo y es preferible una sociedad muy crítica y una sociedad gobernada por la primera enmienda, donde permite quemar las banderas, que a mí me parece una locura también, pero si hay alguien que quiera hacerla, finalmente la bandera no es más que una tela de colorines. Y si alguien se siente bien quemándola, pues allá él. Carlos Alberto, tú tienes la perspectiva única de ser de Cuba y de cierta manera haber visto cómo ese adoctrinamiento, vaya, te quiero preguntar hasta qué punto ha sostenido el régimen en Cuba ese tipo de educación patriótica, ese enseñarle una cierta línea histórica a los estudiantes. Bueno, no, yo creo que Cuba, como toda sociedad totalitaria, es el colmo de ese unilateralismo. El hecho de que Fidel Castro y los líderes de la revolución sean los funcionarios maravillosos del Estado, en fin, el hecho de que no existiera la república, porque la república siempre fue una cosa blanda y realmente repugnante hasta que no surgieran estas personas, eso era una falsedad absoluta, y además era muy peligroso porque sí, efectivamente, Rafael, existía el adoctrinamiento, y muchos de las personas que pasaron por ese adoctrinamiento, muchos de ellos, curiosamente, son trompistas hoy en día en el exilio. Sí, no, definitivamente que sí. Bueno, Carlos Alberto, esto es tema para una columna por lo menos, si no es que para un libro. Y como siempre, me da mucho gusto tenerte en el programa. Gracias por haber estado con nosotros. El columnista Carlos Alberto Montaner nos acompañaba en vivo desde Miami. Hasta la próxima, Carlos Alberto. Gracias a ti.
Bien, el concepto de la educación patriótica es el tercer tema del programa. ¿Benéfica o perjudicial? ¿Es deber de las escuelas enseñar a sus estudiantes respeto o devoción por los símbolos nacionales de un país? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN. La etiqueta, muy importante, numeral Mirador Educación. Numeral Mirador Educación. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. Bueno, de ver lo que acontece en el fascinante mundo del deporte. En Miami se encuentra Raúl Sáenz con lo más sobresaliente de la jornada. Raúl, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? Feliz domingo desde la ciudad de Miami. Bienvenidos a la información deportiva en Mirador Mundial. Comenzamos con el fútbol y este domingo ha sido un punto de quiebre en la relación entre Lionel Messi y el Fútbol Club Barcelona. La Pulga tenía que presentarse a someterse a las pruebas médicas con el club y no lo hizo. Es una seña clara que su intención de salir del Barça va muy en serio. Quien sí asistió a las pruebas del equipo blaugrana fue Luis Suárez, quien es uno de los candidatos a ser descartado por el nuevo director técnico del club, Ronald Koeman. Por su parte, la Liga Española emitió un comunicado este domingo con respecto a la situación de Lionel Messi. Recordemos que Messi tiene contrato vigente con el club hasta 2021, pero una cláusula en su contrato le permitiría romper el vínculo un año antes si así lo deseara. Esa cláusula lo deja exento de pagar una cláusula de rescisión, pero la fecha para ejercer esa cláusula ya pasó. Claro, la temporada aún estaba en curso por el parón que provocó la pandemia. Sin embargo, la Liga Española indicó en su comunicado que no se efectuará el trámite de visado previo de baja federativa de Messi si el jugador no paga por la cláusula de rescisión. Y pasemos a la Fórmula 1, donde se produjo una nueva victoria de Lewis Hamilton. Esta vez el británico se quedó con el primer puesto en el Gran Premio de Bélgica. Segundo quedó su compañero de Mercedes, Valtteri Bottas, y tercero quedó Max Verstappen de la escudería Red Bull. Es la quinta victoria de Hamilton en 7 carreras en lo que va a la temporada. El inglés va por su 7º campeonato mundial de la Fórmula 1 y si sigue así, lo logrará. Es todo lo que tenemos en deporte. Recuerden que para más información, análisis y entrevistas nos pueden visitar en nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. Seguro que sí. Gracias, Raúl Sáenz en Miami. Los temas de conversación en redes sociales: numeral Mirador Vacunas, Mirador Protestas y Mirador Educación. Volvemos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo... En este Día Internacional de los Desaparecidos, la canción Hasta la Raíz, compuesta por Natalia Lafourcade y Leonel García, acompaña a los familiares que han perdido a un ser querido para hacerles saber que no están solos en su búsqueda. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR por sus siglas, y la alianza Playing for Change se unieron para filmar un video musical de la canción con el fin de expresar a través de la música su solidaridad con quienes se enfrentan a la desaparición de un ser querido. El jefe del Centro Regional de Comunidades del CSR para las Américas, Guillermo Schumacher, dijo, y lo cito: las familias de los desaparecidos no pararán de buscar a pesar de pandemias y otras adversidades, ni nosotros de ayudarlos. Gracias por sus comentarios. En mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, me dice Juan Diego: teniendo como antecedente todo el escándalo ocurrido en la seguridad social y reparto de hospitales en Ecuador, me temo que la vacuna aún tiene mucho por delante y ojalá que no lo vean como otro negocio. Civismo, comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y el bienestar de los demás miembros de la comunidad. De esta manera llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial. Soy Rafael Romo en Atlanta. Por su atención, mil gracias. Hasta la próxima. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca,
blanca con fondo.